Arratsaldeon, muy buenas tardes. Un día más en Teledonostia, en este programa El Alarde al Día. Hoy para hablar de un libro, aquí lo tienen ustedes, La Segunda República y la Guerra Civil en el Alarde de San Marcial. Su autor, Rafa González Merino, que lo tenemos aquí al lado sentado. Rafa, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Un habitual de estas conversaciones previas a los días grandes. En este caso, para hablar de una obra que, bueno, tiene ya algo más de un año. Durante la pandemia se escribió, y durante la pandemia me imagino que mucha gente la leería, porque estos 2 años que hemos pasado sin Alarde, pues ha dado para mucho, para acordarnos mucho de las vivencias en el propio desfile, los días previos, las familias, las cuadrillas, pero también, por ejemplo, pues para acercarnos a lecturas históricas. En este caso abordas todo lo relacionado con el Alarde, su organización, su estructura, su evolución también durante un periodo concreto, que es el de la República, y también ese tramo de años de la Guerra Civil. Me gustaría preguntarte un poco, la gente que no lo haya leído y que igual esté conociendo ahora mismo este libro, cómo puede acercarse a él, qué es lo que va a encontrar, porque lo que sí que los que hemos tenido oportunidad de leerlo podemos decir es que van a encontrar muchos datos, algunos que no se conocían, muchas anécdotas, muchas curiosidades, que incluso ahora, viéndolo desde la perspectiva de 2022, pues nos parecerían, digamos, un poco extrañas o curiosas, pero realmente están escritas, están reflejadas, incluso en artículos de la época, y eso al final va conformando una pequeña historia dentro de la propia historia que quieres contar tú en el libro, ¿no? Bueno, como todo en esta ciudad, en Irún, el Alarde se puede ver desde muchos aspectos, ¿no? Ya lo digo no sé ahora si es en la introducción o en el prólogo. El Alarde se ha visto desde las compañías, desde el Alarde en general, desde su evolución y origen, de un escritor, de otro escritor, de un aficionado, de un historiador. Yo, que me considero sin más un aficionado local, sin ningún adjetivo más. Pero el Alarde, la verdad es que da mucho juego, ¿no? Ahí se puede ver desde muchos puntos de vista. Y esto de la Segunda República era algo que tenía siempre pendiente, ¿no?, en mi cabeza. Más que la Segunda República era el tema de la Guerra Civil. Porque sí que es verdad que no hubo alardes, pero sí hubo actividades, hubo cosas que se hicieron, las que se pudieron hacer, ¿no? 2 años también de parada, ¿no? También hubo un nuevo alarde el 37 y el 38. Y lo que más me llamó siempre la atención, que es que una guerra civil, ¿no?, con todo lo que conlleva, ¿no? Ahora estamos viendo la guerra de Rusia y Ucrania, cómo está la ciudad totalmente devastada, y te recuerda, ¿no?, a ese aspecto de aquel Irún de antes, ¿no? Pero que acaba la guerra el día 1 de abril del 39, y como ya no hay ningún motivo para no hacer, o sea, el día 30 está el Alarde formado, de aquella manera, como pudieron. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? En esa época en la que yo siempre he oído a la gente que tenían un pantalón para toda la semana y uno para el domingo, ¿no? Era habitual, muy pocas cosas, muy pocos medios. Pone una guerra por medio y para el día 30 un pantalón blanco, ¿no? O sea, es que aquí hay que tener un uniforme solamente para un día y blanco, ¿no? Con toda la ropa que se usaba en aquella época, siempre hemos visto que siempre eran ropas oscuras, marrones, grises, ¿no? Y siempre me llamó eso la atención, ¿no?, de cómo es posible, ¿no?, con tu Irún totalmente destrozado, todo de piedras por todo el recorrido que genera el Alarde, ¿no? Y sin embargo ahí estuvieron. Los que se juntaron, se calcula que eran unos 200 personas que pudieron formar. Y lo que te cuento, que gente exiliada, gente fallecida, gente detenida. Y sin embargo, llega el día 30 y ¡pumba! Alarde sí o sí, y eso es algo que solo se entiende aquí, en mi opinión. Un alarde duro, además, de lluvia, de barro. Sí, llovió ese día. Las fotografías que están aquí en el libro también, se ve la gente con paraguas. Y lo que te cuento, o sea, es increíble, las compañías en el recorrido y gente igual en las aceras, encima de las ruinas, encima de donde podían por ver, ¿no? Es que es terrible. No quiero desvelar mucho del libro porque al final, claro, la cosa está en que la gente lo lea, ¿no?, y lo compre, pero sí que me gustaría abordar algunos asuntos. Pero
el comprarlo ya va a ser difícil, ¿no? Ahí. Sí, bueno, pero ¿no? Ahora que estamos haciendo la entrevista habrá una segunda o una tercera tirada, ¿no? Si alguien me deja 5.000 pavos, hacemos lo que quieras, pero ya es complicado. Se vendió muy rápido, en 3 semanas estaba ya casi agotado. Busqué, porque había demanda, ¿no? Por parte también de la distribuidora de hacer algo más, pero claro, ya hacer 50 libros o hacer unos poquitos más, el precio ya no era el que era, ¿no? O sea, se hizo un precio asequible, como siempre, para que al final la finalidad no es tener un dinero, es poder editar, ¿no? Y que quede, ¿no? Porque lo que yo tengo en mi cabeza, lo que siempre digo, lo sé, me lo llevo, pero esto se queda aquí ya. Y hacer 50 libros ya era impagable, porque ya se ponía el libro en imprenta en 25. ¿A cuánto vendes? Va la distribución. Lo que costó 18 se convertía en 30 y pico y ya no me atrevía a hacer más. Una pena, pero como siempre es la falta de ayuda, la falta de medios, la falta de dinero, la falta de casi todo. Te quería comentar que hay algunos aspectos que quiero abordar, que me parecen destacables. Por ejemplo, la relación que se puede hacer de esos años entre, tú me corregirás, pero creo que estoy en lo cierto, los generales que van desfilando cada uno de esos años y los acontecimientos sociales y políticos que van ocurriendo en la ciudad y cómo se traslada eso al alarde. Me estoy refiriendo al general Pedros, al general Grendiain, al general Segura, al general Pedros otra vez. Ese recorrido, qué bien se puede hacer para entender los acontecimientos políticos, sobre todo, pero también sociales que van ocurriendo en la ciudad, con la figura que va encabezando el desfile cada uno de los años, ¿no? Porque eso también forma parte de la historia y tú la cuentas bien en el libro, Rafa. Sí, yo lo que digo siempre que desde el ayuntamiento, como ayuntamiento, ¿no? En sí, quien controla el ayuntamiento, o sea, quien tiene esa alcaldía, controla al pueblo. ¿Por qué? Porque al final el alarde es algo que está sobrearraigado, ya sabemos de qué hablamos, ¿no? O sea, no es igual decir, hacemos la escaljira, hacemos un carnaval contra el alarde, ¿no? El alarde sí o sí se hace contra viento y marea, ¿no? Y es cierto que en la etapa republicana, el general Pedros venía ya de una trayectoria de años, como siendo siempre el general de todo el mundo, ¿no? Que luego le hacen general honorario, ¿no? Pero tiene una tendencia política, la de él, la que era, ¿no? Siempre se le ha echado hacia un lado más carlista que otra cosa, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de acontecimientos que cambia la situación actual del ayuntamiento y pues durante la República está él como general. Hay un concierto económico que se arma bastante jaleo municipalmente. Entonces la gente que ganó la elección republicana, que era quien mandaba en el ayuntamiento, se apartan, dimiten. Entonces no le queda otra opción que la derecha minoritaria hacerse cargo de la ciudad como ayuntamiento. Claro, un grupo, digamos, de derecha, tener un general carlista, pues tampoco les cuadraba mucho. Entonces, ¿qué hacen? Pues ponen su propio general, ¿no? Anteriormente ponen también a Segura. Segura es un general que llega con la República, que nadie tenía, sí, bueno, era un tipo conocido, era tal, hijo de un notario, y sale de las filas de Bidasoa. O sea, siendo un soldado normal, sin más historia, pues se pone de general, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque él también Segura, que recordamos, o sea, no era una persona conocida a nivel de alarde, pero el concejal más votado, fue alcalde elegido, el concejal más votado en aquellas elecciones, de hecho fue elegido por eso. Segura gana las elecciones de la República, pero al final es una victoria momentánea, ¿no? Porque luego al final el que es el alcalde es Luis Salís, ¿no? Pero entonces hay una serie de motivos, de acontecimientos que van variando dependiendo de quién está en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, con Pedros sale fuera y entra, como te digo, Segura. Entonces, no sé si está ahora de memoria 2 o 3 años, no recuerdo bien. Y
con lo que te digo, de este lío económico que tienen, que dimite todo el bloque, al final entra el alcalde Aguirreche, de una tendencia más derechista que la anterior, y van cambiando el general dependiendo pues de su idea política, ¿no? Entonces, al final yo siempre hago la lectura que el Alarde no deja de ser político, ¿no? Desde el punto de vista del ayuntamiento, desde el punto de vista de los partidos políticos, y que van variando en función de su interés particular. Siempre manteniendo las normas, ¿no? Algo que es fácil de explicar a día de hoy con los problemas que tenemos, ¿no? Pues de mujeres sí, mujeres no, porque sí, porque no, machismo, feminismo, que no tienen nada que ver. Yo creo que la etapa republicana fue la más convulsa en lo que fue la política española, ¿no? Y como te decía antes, gana la República, las elecciones el 14 de abril del 31, y claro, hay una inquietud en el pueblo, o sea, porque al final, si alguien tiene un poco de conocimiento en aquella época, la República, iglesia como pura y dura afuera, o sea, es totalmente lo contrario. Libertad de ideas, libertad de credo, libertad de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay una inquietud. Luego también la parte militarista, pues tampoco la República le va muy bien, ¿no? Ejércitos, guerras, este tipo de cuestiones. Entonces, claro, ahí se forma una amalgama que la verdad de qué se compone. Se compone de la parte militar, ¿no? En su alarde de armas, y una parte religiosa en el voto a San Marcial. Entonces, ¿qué hace la República? No hace nada. O sea, es tan sencillo de explicar que es que no hace nada. La República trajo, sobre todo para la mujer, el derecho a voto, el derecho al divorcio, a la paternidad, a tener permisos por ser padre. Creó escuelas, educación, creó escuelas, una barbaridad. Más de 10.000 se dice que creó, ¿no? Más que en toda la época del reinado de Alfonso XIII, ¿no? Dejó ese rey dejó el país en un estado de pobreza, ¿no? De pobreza y de incultura, o sea, falta de educación. Y la mujer fue muy beneficiada en ese sentido, se le abrió la puerta al tema escolar, ¿no? Pero el 30J no lo tocó. De hecho, hay imágenes que se recogen en el libro del propio Jorge Segura asistiendo al voto en San Marcial. Claro, es lo que te digo. Entonces, claro, esa inquietud que había, que estaba en la prensa, que estaba en la calle, ¿qué va a pasar? O sea, esta gente no tiene el concepto de alarde militar y religión, ¿no? Sin embargo, no hacen nada. ¿Por qué? Porque lo tienen tan claro que es una función en que, o sea, lo que te acabo de decir, han abierto montones de escuelas donde las mujeres, que tenían también cerrado el derecho a ser educadoras, son las más beneficiadas como mujer en el sentido de laboral. El derecho a voto, que también lo tenían denegado, o sea, y hacen el alarde, pues lo que han visto atrás, o sea, lo que ha hecho la derecha, lo que ha hecho la izquierda, lo que han hecho los republicanos, lo que han hecho los carlistas, lo que ha hecho Primo de Rivera, o sea, es que no ha habido un cambio, y es así de sencillo, o sea, y eso es el alarde. O sea, al margen de toda la vida diaria, de todos los líos diarios, de que queremos que todo el mundo esté bien, tu madre, mi hermana, tu padre y mi amigo, el alarde es un sentido y es ese. O sea, no tiene más. Y yo creo que ahí la gente que tenga la duda de por qué, yo creo que es sencillo. No es algo que nos vaya a crear a futuro un beneficio social. Es una... Lo que sí que es el punto de inflexión, estarás de acuerdo conmigo, es en el alarde del 36, ahí sí que se llega con un caldo de cultivo, un ambiente muy enrarecido. Hay que recordar, claro, ahora estamos hablando desde la perspectiva de 2022, pero apenas 2 semanas más tarde estalla la guerra civil, pero el 30 de junio hay alarde con Nicolás Grendiain y aquel famoso grito en la plaza de San Juan. Pero aquel día se llega ya con el ambiente muy enrarecido de hechos previos, de la calejira de unos días antes. Sí, eso te iba... Allí ya están las bases de lo que va a ocurrir al final en todo el país apenas unos días después. Eso te iba a comentar. De hecho, claro, un golpe de Estado, una guerra civil, no lo haces yo para mañana. Eso está claro, que eso ya está preparado de meses o de año y pico por lo menos, porque tienes que concentrar a mucha gente, poner a mucha gente de acuerdo, ¿no? Y sí que es verdad que en Irún ya se nota por la prensa, por documentos y tal y cual, que el ambiente ya está, como tú dices, muy enrarecido, ¿no? De hecho, ya ves, en el Correcalles hay un tiroteo, ¿no? Hay un tiroteo en el que hay 4 heridos de bala, ¿no?
porque pues uno de un lado y 4 de otro, que si se han tropezado ahí a la altura del topo en el Carcoyes el día 28 y que saca una pistola, la gente va por él, se escapa, se esconde en el desaparecido ya casino de Irún, en el centro republicano que estaba en San Juan, ¿no? Que era súper chulo. Aquí vemos el edificio súper bonito, ¿no? Y claro, ya se palpaba eso, pues cada uno ya tenía sus ideas, sus noticias y sus movidas, ¿no? Y sin embargo, lo mismo, bueno, el alarde se hace, pero evidentemente estalla la guerra y tal. Nicolás Guerendiain, que ese año es general del alarde, lo acaba fusilando, ¿no? Porque él era de idea republicana y de hecho lo pillan en el ayuntamiento también, haciendo papeles para la gente que se quiere refugiar en Hendaya, y ahí lo detienen, ¿no? Y cuando ya ve quiénes están ahí, ya sabe que lo van a fusilar. Lo mandan a la cárcel de Santander, al Dueso, lo sacan, lo meten, en fin, un trajín de días y venidas que al final cuando la gente que va por él a la cárcel sabe lo que le espera, ¿no? Y creo que lo matan al siguiente año en el 37, ¿no? Fusilado. Y esa es un poco la historia de la guerra civil, ¿no? Que idas y venidas, gente que era amiga en grupos, vecinos de toda la vida, que nunca habían tenido problemas políticos, estalla la guerra y uno se denuncia al otro, ¿no? O sea, de grupos, de sociedades, de gastronómicas que ya las había, ¿no? Y pasan de tener una armonía de cuadrilla, de cordialidad y de vecindad, y luego pues ya empieza el chivateo. Pues ese es rojo, ese es fascista, ese es republicano, ese es nacional. Y está así como mal dicho, porque al final unos eran rojos y los otros eran fascistas, sí, entonces son insultos, pero si es que no se puede hablar de otro modo. O uno era republicano y el otro era nacional. Ya, pero es que todo el mundo era nacional, porque al final no hablamos de una sección del mapa que va contra otra sección del mapa, o sea, todo el mundo era español, nacional. O sea que, bueno, hay que diferenciar, ¿no? Entonces, en ese sentido también se explica que no es un libro de llegar a la gresca y llegar al insulto, ¿no? Hay que poner etiquetas. Si tú eres una cosa como insulto, el otro es la contraria. Si tú respetas el otro como su ideología, pues a ti se te respeta. Entonces es ese enfrentamiento, ¿no? que es complicado todavía a día de hoy, porque todavía a día de hoy hay gente que está herida, ¿no? Herida gravemente, o sea, han pasado un montón de años y la gente sigue enquistada, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a vencer un problema reciente si todavía hay otro problema anterior que la gente está igual, ¿no? Mi familia se rompe ahí. Mi familia materna, de hecho mi mamá nace el 5 de mayo del 36, sale por el puente con 2 meses, ¿no? Todo lo más. Mis abuelos, mis tíos, o sea, se van de aquí 14 tíos míos, ¿no? Por el puente Avenida, escapándose, pues como vemos, te repito lo de ahora, ¿no? De Ucrania, por el puente primeramente hacia Hendaya, luego a Burdeos. Ahí tengo familiares en París, en Venezuela, que esos ya no pudieron volver, y los que lo hicieron pues veían sus ropas en cuerpos de otros. O sea, iban a casa, la casa estaba derruida y si quedaba algo de pie estaba vacía. O sea, al final, ¿cuál era? Pues los que se pudieron quedar, que era la parte que no se tuvo que escapar porque tenían permiso para estar en la ciudad, no tenían tampoco medios. Porque una bomba cae donde cae, en tu casa y en la mía, y somos de tendencias diferentes, ¿no? Pero la ropa me viene bien. Y fue complicado para la gente volver, y es complicado todavía, que yo no llego a entender ese enquistamiento. Por ir cerrando también y tocar otros aspectos, hay compañías también que la guerra civil hace que corten una historia, ¿no? Una vez que se inicia de nuevo, se retoma, vamos a decir, el alarde, empieza a tener ya, vamos a decir, una estructura más parecida a lo que es ahora, ¿no? Hay muchas compañías que antes, pues has comentado tus sociedades gastronómicas, equipos de fútbol, asociaciones, entidades. Todo eso poco a poco va quedando atrás y se conforma, vamos a decir, el alarde actual o más parecido a lo que tenemos hoy en día. Sí, además creo que lo hablamos de hace ya unos años, ¿no? En la Plaza del Ensanche, ¿no? Compañías que existían, ¿no? Han existido siempre muchas compañías, diferentes motivos, ¿no? Sí que es verdad que creo que han sido más
las anteriores a la Segunda República que después, ¿no? Pero, por ejemplo, compañías que en Portu, que en su momento y antes de esto dependía de Veolia, ¿no? O sea, Veolia tenía 2 compañías, Viasol tenía 2 compañías, luego Veolia era primera y segunda, paréntesis, y era Azken Portu, ¿no? Pero ha habido compañías de todo tipo, ¿no? Y también en la etapa republicana mucho más, con la libertad que daba la República a todo tipo de gente, pues deportivas, culturales, gastronómicas, de la Renfe, y no de la Renfe, sino anteriores hubo una de Coches Camas, estuvo también la compañía Rinchi, la compañía de la Chiguiña, la compañía de la Calle Mayor, la compañía Urdanibia y Busquiza, aparte de Santa Elena. O sea, compañías que por el motivo que fuese, pues creaban, porque tampoco pedían mucho más, pedían 2 o 3 músicos para la época y 40 o 30 soldados, con lo cual... Me corrige si me equivoco, pero creo que la única que se funda entonces y dura hasta hoy es Buenos Amigos. Buenos Amigos se funda en el año 35. Ellos tenían una duda, que si era el 34 por el río de Cantineras y tal, pero empieza en el 35, ¿no? Y es la que se crea justamente anterior y todavía perdura, ¿no? El Alarde del 39, como te digo, está documentado las compañías que van, pero no está al completo en el sentido que hoy en día conocemos, es decir, las compañías que había antes, de esas que te digo que se han creado por el motivo que sea, duran poquito, duran 5, 4, 3, alguna un año, por un mosqueo de otro con otro y crean la suya. Y es verdad que en el 39 se hace ya un alarde como, digamos, más o menos lo que hoy en día podemos ver, pero no es hasta el 42 que, digamos, está, o como se refleja en los libros anteriores, que está en su integridad, porque falta también Real Unión. La Unión también se crea en el año 19, pero hasta el 42 no puede formar, no pide formar otra vez, ¿no? Y entonces, digamos que el 40 hay alarde, ya le llaman el alarde por la paz, ¿no? Ya no hay motivo, ya no hay jaleo, ya la vida ha empezado otra vez a su ritmo normal, con su evolución. Y el 41 también, y el 42 ya llega Real Unión, y digamos que hasta el día de casi de hoy, ¿no? Pues ya el alarde está en lo que ya vemos como siempre las compañías de siempre. Hay alguna que se mete luego la Renfe en el 49 al 50 y pico, otra que se arma en el Paseo Colón, de aquí del casino, se hace una compañía que se llama Colón, y luego ya Azken Portu, que se funda en el 80, que se pensaba que era nueva, pero aquí también vemos que en el año 11, hasta la Guerra Civil, que es donde se parte esa compañía, porque fallece el capitán y ya nadie continúa con ella, ¿no? Y luego, por último, pues la compañía de Vasconea, ¿no? Pero al final en el alarde todo el mundo tiene cabida, o sea, como compañías, quiero decir, ¿no? O sea, no solamente compañías por barrios ni por barriadas, sino, pues eso, deportivas, culturales, sociales. Y hoy en día es complicado hacer más, pero por espacio y por tamaño de las plazas, ¿no? Pero ¿qué te iba a decir? Estos años que no hemos tenido alarde, ¿no? Siempre hemos mirado a la Guerra Civil, ¿no? Pues ¿cómo harían? ¿Qué harían? ¿Qué no harían? Sí que hubo fiestas, hubo programas de festejos, toros, tal, bailables que hacían en la época, ¿no? Y fijo, la carrera ciclista, el partido de pelota, el partido de fútbol, en fin, ¿no? Y ahora tú fíjate, nos hemos metido en este jaleo de la pandemia, ¿no? Y estamos igual, ¿no? 2 años sin alarde, que el primero fue, y lo voy a decir claro, jodido. Yo lo pasé mal porque me vi en casa un día 29 y un día 30, que decía, yo no puedo entender, ¿no? Al segundo te habitúas. Y este año, si no había, pues es otro más, ¿no? O sea, ya haremos, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? Es complicado el sentimiento que te crea no estar ese día, o sea, te vistes y tal y cual, pero no es igual, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y ahora, pues esto, estamos con este libro y dentro de 40 años, alguno que esté por aquí, que yo ya igual ya no estaré, o no sé, hará nuestra historia de la pandemia, ¿no?
porque al final siempre puedes contar cosas alrededor del alarde, por la prensa, por los documentales, por los vídeos, por las vivencias, por la gente que queda, ¿no? Que de la guerra civil queda poquita gente y ya los recuerdos van y vienen, un poco, a veces, igual no son los propios, sí, los propios mezclados con los tuyos que han contado tantas veces, ¿no? Y que dan para hacer cosas y que queden, ¿no? Pero bueno, este año tiene toda la pinta que habrá alarde y ojalá con todo el mundo lo pasemos bien. Pues con esa última reflexión nos vamos a quedar. Rafa González Merino, autor de este libro, como decíamos, La Segunda República y la Guerra Civil en el alarde de San Marcial. Lo dicho, pues que muchísimas gracias por acercarte al Casino de Irún y que podamos disfrutar después de unos años de parón de un gran 30 de junio, ¿de acuerdo? Pues sí, habrá que decir que Gora Irún y un San Marcial, diremos, pues habrá ¿no? que decirlo, sí, quedan todavía unos días, pero con este grito lo vamos a dejar. Les emplazamos a ustedes a nuevos programas del Alarde al Día aquí en su casa, en Teledonostia. Arratsaldeon, buenas tardes.